En la vastedad del cosmos, la llegada de los alterianos a la Tierra fue tanto una promesa como una amenaza que nadie pudo prever. Sus naves, inmensas estructuras pulsantes de tonos verdes y violetas, rompieron la atmósfera terrestre con la misma elegancia con la que una aguja perfora un lienzo. Flotaron en los cielos de ciudades como Tokio, Nueva York y Berlín, provocando un silencio sepulcral que cubrió al mundo entero. El primer contacto no fue violento. Por el contrario, los alterianos hablaron con palabras que casi sonaban humanas, gracias a su avanzada tecnología de traducción. Venimos como exploradores, como aliados, declararon a través de transmisiones globales. Su apariencia, sin embargo, era cualquier cosa menos tranquilizadora. Con cuerpos alargados y traslúcidos que dejaban ver órganos bioluminiscentes y extremidades que se dividían en múltiples segmentos, eran criaturas sacadas de los miedos más profundos del subconsciente humano. Los líderes mundiales, con la esperanza de evitar una confrontación, se reunieron en cumbres apresuradas. Había escepticismo, pero también ambición. Las promesas de los alterianos eran tentadoras. Energía ilimitada, curas para enfermedades hasta entonces incurables, y un salto tecnológico que haría obsoleta toda guerra. La humanidad, siempre ansiosa por ascender, aceptó el trato. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Los alterianos compartieron pequeñas fracciones de su conocimiento, apenas un destello de lo que eran capaces de ofrecer. Las grandes corporaciones se beneficiaron rápidamente, y el resto del mundo siguió su ejemplo. Pero en medio de la aparente paz, comenzaron a surgir dudas. Había algo inquietante en su presencia, en la forma en que sus naves parecían observar desde lo alto, como buitres esperando que su presa se debilitara. Todo cambió el día que las ciudades empezaron a caer. El ataque fue metódico y despiadado. En cuestión de horas, los alterianos demostraron que las defensas humanas no eran más que juguetes frente a su tecnología. Sistemas de comunicación fueron desactivados, ejércitos enteros desintegrados antes de poder responder. Las grandes metrópolis, antes llenas de vida, se convirtieron en cementerios de acero y concreto. Diana Vargas lo presenció desde las montañas de los Andes, donde se había refugiado tras dejar atrás su vida como soldado. En su juventud, había liderado escuadrones en conflictos que parecían brutales, pero nada en su experiencia la había preparado para esto. La transmisión en vivo desde Lima mostraba cómo los alterianos desplegaban enormes máquinas biomecánicas que arrasaban todo a su paso. Sus drones, como los llamaron los sobrevivientes, capturaban humanos para propósitos desconocidos, mientras las calles se teñían de fuego y sangre. Cuando la transmisión se cortó, Diana supo que no podía permanecer como espectadora. En la soledad de su refugio, con el sonido del viento helado golpeando las ventanas, encendió una vieja radio de onda corta. «A todos los que escuchen esto, no estamos derrotados», dijo con una voz que apenas ocultaba su furia. «Si quieren monstruos, les daremos monstruos». Las palabras de Diana resonaron en los oídos de los pocos que aún podían escuchar. Durante días, trabajó para reunir a un grupo de sobrevivientes, personas que habían perdido todo pero que aún tenían algo que ofrecer. Liam O'Connor, un genio del ciberespacio, apareció como uno de los primeros. Había logrado piratear sistemas alienígenas menores y entendía mejor que nadie cómo funcionaban sus redes. Evelyn Roarke, una médica cuya ética había sido puesta a prueba demasiadas veces, trajo su experiencia en anatomía tanto humana como alienígena, aprendida a través de autopsias clandestinas. Junto a ellos estaba Takeshi Nakamura, un ingeniero que podía convertir basura en armas letales. Su base, oculta en las profundidades de los Andes, era un vestigio de una vieja instalación militar abandonada. Diana y su equipo comenzaron a trazar planes de resistencia. No eran soldados entrenados ni estrategas expertos, pero tenían algo que los alterianos no entendían: una voluntad de lucha que nacía del abismo de la desesperación. Durante las primeras semanas, el grupo se limitó a observar y analizar. Estudiaron los patrones de patrullaje alienígena, sus vulnerabilidades y las debilidades que la arrogancia de los invasores no podía ocultar. Diana, con su instinto afilado por años de combate, entendió algo fundamental: los alterianos no eran invencibles. Sus sistemas eran avanzados, pero también rígidos,
incapaces de adaptarse con la rapidez que caracteriza a una especie acostumbrada a sobrevivir en condiciones extremas. La primera oportunidad llegó cuando un pequeño destacamento alienígena aterrizó cerca de la ciudad de Arequipa. Usaban la zona para recolectar minerales valiosos, ignorando por completo a los sobrevivientes humanos que se escondían en las ruinas. Diana lideró un ataque relámpago. No tenían armas sofisticadas, solo explosivos improvisados y su determinación. La emboscada fue un éxito. Destruyeron el destacamento y lograron capturar piezas de tecnología alienígena que Takeshi inmediatamente comenzó a estudiar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de triunfos pequeños y desafíos inmensos. Los alterianos, sorprendidos por la resistencia humana, comenzaron a reforzar sus patrullas, pero también a mostrar su verdadero rostro. No eran exploradores en aliados, eran depredadores en busca de un mundo par devor. Una noche, mientras Diana observaba la luna llena desde la entrada de la base, reflexionó sobre lo que habían logrado hasta ese momento. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar y que las probabilidades no estaban a su favor. Pero también entendía algo más profundo. Ellos querían monstruos, murmuró, apretando los puños. Nosotros les mostraremos cómo lucen los verdaderos monstruos. La lluvia caía sin tregua sobre lo que quedaba de Sao Paulo, una ciudad que alguna vez fue el corazón vibrante de Sudamérica. Ahora, era un paisaje fantasmagórico de acero retorcido y edificios devorados por la vegetación que el abandono había reclamado. Pero bajo ese aparente silencio, el horror respiraba. Los alterianos habían convertido las ruinas en un centro de extracción, una instalación donde humanos capturados eran despojados de su carne, sus huesos y hasta de su mente para alimentar sus tecnologías biomecánicas. Eran fábricas de muerte disfrazadas de eficiencia. Diana Vargas contemplaba la escena desde un promontorio cercano. A su lado, Liam O'Connor repasaba los planos de la instalación que había robado de una red alienígena. «Esto no es un simple centro de procesamiento», dijo en voz baja, su acento irlandés teñido de preocupación. «Es un maldito matadero». «Por eso vamos a destruirlo», respondió Diana, ajustando el visor de su casco improvisado. Su equipo, armado con una mezcla de armas humanas y tecnología alienígena recuperada, estaba listo. La misión era suicida, pero no había espacio para dudas. Hoy enviamos un mensaje. El equipo de Diana, reducido pero letal, incluía a Evelyn Roarke, quien cargaba un maletín con antídotos y compuestos químicos capaces de disolver la materia alienígena, y Takeshi Nakamura, quien había ensamblado un lanzador de proyectiles con partes de drones abatidos. Cada miembro sabía su papel, y todos entendían lo que estaba en juego. El descenso hacia la instalación fue rápido y silencioso. Usaron las sombras y los escombros para evitar ser detectados por las criaturas de patrullaje, que eran una amalgama grotesca de insectos y máquinas. Liam, desde una posición elevada, desactivó las cámaras de vigilancia y creó falsos patrones de movimiento para confundir a los sensores. Cuando llegaron al perímetro, Diana hizo una señal para que todos se detuvieran. Frente a ellos, un enorme portal biomecánico pulsaba como si tuviera vida propia. Los alterianos no construían estructuras, las cultivaban, haciéndolas crecer como si fueran extensiones de sus propios cuerpos. Takeshi murmuró algo en japonés mientras observaba las paredes que parecían respirar. «No es natural», dijo finalmente, apretando los dientes. «Ni ellos lo son», replicó Diana antes de dar la orden de avanzar. El interior de la instalación era un laberinto claustrofóbico, de pasillos orgánicos iluminados por un tenue resplandor verdoso. Diana lideraba el grupo, moviéndose con la precisión de un depredador en territorio enemigo. En cada esquina encontraban horrores. Humanos suspendidos en cápsulas llenas de fluidos, sus cuerpos transformados en algo irreconocible. Evelyn apartó la mirada al pasar por una sala donde docenas de cráneos estaban apilados en una grotesca exhibición de eficiencia alienígena. «¿Esto es lo que consideran progreso?», susurró Takeshi, con un tono que mezclaba ira y repulsión. Diana se detuvo frente a una puerta que parecía sellada. «Liam, abre esto». El hacker trabajó rápido, conectando un dispositivo rudimentario a los nervios expuestos del marco de la puerta. «Esto debería...» «Listo». La puerta se abrió con un gemido que parecía más un lamento.
El núcleo de la instalación era un espacio amplio donde docenas de alterianos trabajaban en silencio, manipulando consolas biológicas y supervisando las conversiones humanas. En el centro, un tanque gigantesco contenía un líquido fluorescente donde flotaban restos de cuerpos humanos desintegrados. Diana levantó su rifle. Takeshi prepare. Evelyn, cubre la retaguardia. Liam, ejecuta el programa. La emboscada fue rápida y feroz. Explosivos improvisados estallaron, destruyendo las consolas y desatando el caos. Las criaturas alienígenas reaccionaron con un chirrido ensordecedor, pero Diana ya estaba en movimiento, disparando con precisión letal. Una de las criaturas más grandes, una especie de centauro mecánico, cargó hacia ellos, pero Evelyn lanzó uno de sus compuestos químicos, que lo desintegró en segundos. Liam, mientras tanto, había activado un virus que infectaba los sistemas alienígenas, provocando que las estructuras vivientes colapsaran sobre sí mismas. 5 minutos antes de que todo esto explote, gritó desde su posición, mientras el núcleo comenzaba a convulsionar. La retirada fue tan caótica como el ataque. Las criaturas alienígenas surgían de todas partes, sus cuerpos mutando en tiempo real para adaptarse al combate. Diana lideraba al grupo, cubriendo cada paso con disparos precisos y usando explosivos para bloquear las rutas de sus perseguidores. Cuando finalmente alcanzaron la salida, la instalación detrás de ellos explotó con una luz cegadora, iluminando el cielo oscuro de Sao Paulo. El equipo, exhausto y cubierto de sangre, se reunió a una distancia segura. La lluvia seguía cayendo, arrastrando la ceniza y los restos alienígenas hacia las calles. Diana, respirando con dificultad, miró a su equipo. Habían perdido 2 miembros en el combate, pero habían logrado lo imposible: destruir el corazón de una de las instalaciones más importantes de los alterianos. Liam se sentó en el suelo, riendo nerviosamente mientras limpiaba su visor. ¿Crees que recibieron el mensaje? Diana no respondió de inmediato. Se giró para mirar hacia el horizonte, donde las sombras de otras naves alienígenas flotaban como buitres. Apretó los puños, con la mirada fija en el cielo. Ellos querían monstruos, dijo, su voz firme como una promesa. Hoy les mostramos cómo lucen los verdaderos monstruos. El ataque en Sao Paulo fue solo el comienzo, pero marcó un punto de inflexión. Los alterianos aprendieron que los humanos no eran una presa fácil, y los humanos descubrieron que podían hacer sangrar a los dioses alienígenas. El éxito en Sao Paulo había encendido una chispa de esperanza en la resistencia humana, pero también había desatado algo más oscuro. Diana Vargas y su equipo habían demostrado que los alterianos no eran invencibles, pero la victoria tuvo un precio. Los humanos habían empezado a cruzar líneas que antes consideraban impensables, utilizando la misma tecnología alienígena que despreciaban para nivelar el campo de batalla. En el refugio de los Andes, la atmósfera era tensa. Evelyn Roar, que trabajaba en una improvisada sala médica, utilizando herramientas híbridas creadas a partir de restos alienígenas. Sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras reparaba las heridas de Manuel, un nuevo recluta que había sobrevivido al ataque en Sao Paulo, pero a un costo. Su brazo derecho había sido amputado, y Evelyn lo reemplazaba con un prototipo creado por Takeshi Nakamura, un brazo biomecánico basado en la tecnología que habían recuperado. «Esto va a doler», murmuró Evelyn, inyectándole un sedante. Su tono era frío, casi desapasionado. Había perdido demasiados pacientes para permitirse sentir algo. «¿Dolor?», respondió Manuel, forzando una sonrisa mientras el sudor le corría por la frente. «Ya estoy acostumbrado». En el otro extremo de la base, Diana estudiaba un holograma proyectado por Liam O'Connor. Era un mapa de la Tierra, marcado con los puntos estratégicos donde los alterianos habían establecido sus instalaciones principales. Uno de ellos, una base flotante en las ruinas de Nueva York, era el próximo objetivo. Pero mientras hablaban, Liam hizo una pausa. «Hay algo que no estás considerando», dijo, con un tono más serio de lo habitual. «Cada vez que usamos su tecnología, nos acercamos más a ser como ellos». Diana lo miró fijamente. «¿Y qué propones? ¿Que sigamos peleando con palos y piedras?» «No, pero tal vez deberíamos preguntarnos qué estamos sacrificando para ganar esta guerra».
La discusión quedó en suspenso cuando Takeshi entró apresuradamente, sosteniendo un pequeño artefacto alienígena. «Tenemos un problema», dijo mientras colocaba el dispositivo sobre la mesa. Emitía un zumbido bajo y constante, como si estuviera vivo. «Esto no es solo un arma, es un sistema de rastreo. Lo activamos sin querer cuando lo sacamos de Sao Paulo. Nos están siguiendo». Diana maldijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho», respondió Takeshi. «Tal vez horas». El equipo comenzó a moverse rápidamente, empaquetando suministros y desmantelando equipos clave. La base en los Andes había sido su refugio durante meses, pero ahora debían abandonarla. Sin embargo, Diana sabía que simplemente huir no sería suficiente. Si los alterianos los encontraban aquí, significaba que ya estaban demasiado cerca. Necesitaban ganar tiempo y desviar la atención del enemigo. Esa misma noche, el equipo se dividió en dos grupos. Mientras la mayoría evacuaba hacia un nuevo refugio, Diana lideraría un ataque sorpresa contra una patrulla alienígena que se acercaba peligrosamente. Con ella estaban Evelyn, Takeshi y un pequeño grupo de combatientes experimentados. El terreno montañoso ofrecía cierta ventaja, pero los alterianos no eran simples soldados. La patrulla estaba compuesta por criaturas enormes, con extremidades afiladas como cuchillas y ojos que brillaban como antorchas en la oscuridad. Las máquinas vivientes avanzaban con precisión implacable, sus movimientos sincronizados como si fueran parte de un solo organismo. «Recuerden, necesitamos dividirlos», dijo Diana mientras ajustaba su visor. «Takeshi, coloca las minas en el paso estrecho. Evelyn, tú y yo los atraemos hacia allí». Cuando los primeros alterianos cruzaron el paso, las minas explotaron, desmembrando a dos de las criaturas más grandes. El resto reaccionó rápidamente, desplegando drones que zumbaban como enjambres de avispas. Evelyn lanzó una granada química que los desintegró en segundos, pero no antes de que uno de ellos lanzara un rayo que la derribó. «Evelyn», gritó Diana, corriendo hacia ella. La médica estaba consciente, pero herida. «Estoy bien», murmuró, aunque el sudor en su frente decía lo contrario. «Sigue adelante». Diana no tenía tiempo para dudar. Cargó contra el resto de las criaturas, utilizando un rifle de energía alienígena que emitía un silbido agudo con cada disparo. La lucha fue brutal y caótica, con cuerpos y máquinas cayendo a su alrededor. Cuando el último de los enemigos colapsó, Diana se dio cuenta de que apenas podían llamarlo una victoria. Habían perdido a 3 miembros del equipo, y Evelyn estaba gravemente herida. De vuelta en el campamento temporal, Diana se sentó en silencio junto al cuerpo de uno de los caídos, un joven llamado Carlos que apenas había cumplido los 20 años. Había sido uno de los pocos que todavía hablaban de esperanza, y ahora su vida se había apagado como tantas otras. Liam se acercó, con una expresión sombría. «Esto no puede seguir así», dijo, rompiendo el silencio. «Cada vez que peleamos, nos alejamos más de lo que éramos». Diana no respondió de inmediato. Observó sus manos, cubiertas de sangre y aceite alienígena. Finalmente, habló. «Ellos querían monstruos», dijo, con la voz quebrada. «Nos están obligando a convertirnos en lo que más tememos. Pero si eso es lo que se necesita para sobrevivir, entonces así será». Liam no replicó. Sabía que Diana tenía razón, pero también sabía que había un límite. Y cuando ese límite se cruzara, quizás no quedaría nada de lo que significaba ser humano. El aire en la base temporal era denso, cargado con una mezcla de agotamiento y tensión. Las bajas en la emboscada habían reducido al equipo de Diana Vargas a su núcleo más resistente, pero también a su núcleo más desesperado. La misión que se avecinaba era la más peligrosa hasta el momento: infiltrarse en la nave madre alteriana, que orbitaba sobre las ruinas de Nueva York. Allí se encontraba el corazón de sus operaciones en la Tierra, y si lograban destruirlo, podrían inclinar la balanza de la guerra. Diana reunió a su equipo en la improvisada sala de reuniones. Sobre una mesa metálica, Liam proyectaba un mapa tridimensional de la nave, un monstruo en sí misma, con pasillos que parecían intestinos y cámaras que pulsaban como órganos vivos. «Tenemos una oportunidad», dijo Liam, con el rostro iluminado por la luz verde del holograma. «Pero es mínima.
Estas naves no solo están protegidas por soldados y drones, son entidades vivientes que reaccionan a las amenazas. Perfecto, respondió Diana, ajustándose la correa de su armadura improvisada. Entonces atacaremos como depredadores, no como soldados. Evelyn, aún recuperándose de sus heridas, levantó una ceja. ¿Y qué significa eso, exactamente? Significa que nos convertiremos en el monstruo que ellos temen, dijo Diana, con una firmeza que heló la sangre de todos en la sala. Si ellos quieren devorarnos, les haremos tragar su propia arrogancia. La estrategia era clara pero letal. Usarían un transbordador alienígena capturado en la emboscada para infiltrarse en la nave madre. Takeshi había modificado los sistemas para que no detectaran a los humanos a bordo, al menos por un tiempo. Una vez dentro, Liam liberaría un virus cibernético diseñado para provocar un colapso en los sistemas biológicos y tecnológicos de la nave. Pero el núcleo debía ser destruido manualmente, y eso requería enfrentarse a Borsak, el comandante supremo de los Alterianos. El equipo se preparó en silencio. Evelyn empaquetó explosivos y antídotos. Takeshi ajustó un exoesqueleto que aumentaría su fuerza física. Liam revisó una y otra vez su programa. Diana, por su parte, repasó mentalmente cada paso del plan mientras afilaba una lanza improvisada hecha con huesos y metal alienígena. No era solo un arma, era un símbolo de todo lo que habían aprendido y robado de sus enemigos. Si no salimos de esto, dijo Liam mientras subía al transbordador, solo quiero que sepan que he disfrutado cada maldito segundo de esta locura. Cállate y sube, replicó Diana, pero sus palabras estaban teñidas de un extraño afecto. La nave madre era un laberinto de horrores. Los pasillos vivos palpitaban bajo sus pies, emitiendo un calor extraño, como si caminaran dentro de un organismo gigante. Los drones alienígenas patrullaban en silencio, pero los sistemas alterados por Takeshi les permitieron avanzar sin ser detectados durante los primeros minutos. Esto es peor de lo que imaginé, susurró Evelyn al pasar por una cámara llena de cápsulas donde humanos estaban siendo desintegrados y absorbidos por la nave. Solo enfócate en el objetivo, respondió Diana, aunque su mandíbula estaba tensa. Cuando llegaron al núcleo, el equipo se dividió. Liam comenzó a insertar su virus en el sistema principal, mientras Takeshi y Evelyn colocaban explosivos alrededor de las paredes biológicas. Diana, armada con su lanza y un rifle, se quedó en la entrada, vigilando. Fue entonces cuando Borsak apareció. El comandante supremo alteriano era más grande que cualquier otra criatura que hubieran enfrentado. Su cuerpo, una amalgama de extremidades afiladas y una cabeza que parecía una mezcla de insecto y depredador marino, brillaba con un resplandor bioluminiscente. Su voz resonó en la cámara, no con palabras, sino con una presión mental que hizo que cada miembro del equipo se tambaleara. «Ustedes son débiles», dijo Borsak en la mente de Diana. Y, sin embargo, persisten. Es fascinante. Pero su resistencia termina aquí. «No sabes nada de nosotros», respondió Diana, levantando su lanza. «Si querían monstruos, les mostraremos cómo lucen los verdaderos monstruos». El combate fue brutal. Diana esquivó los ataques de Borsak, que eran rápidos y precisos, mientras buscaba oportunidades para contraatacar. Su lanza se hundió en su carne varias veces, pero la criatura se regeneraba casi al instante. Takeshi y Evelyn intentaron ayudar, pero Borsak los repelió con un campo de energía que los lanzó contra las paredes. Liam, mientras tanto, seguía trabajando en el virus. «Necesito más tiempo», gritó. «Consíguelo», rugió Diana, mientras lanzaba un explosivo improvisado contra Borsak, haciéndolo retroceder unos metros. Finalmente, Diana encontró su oportunidad. Con un salto desesperado, clavó la lanza en el punto donde los nervios bioluminiscentes del comandante convergían. Borsak soltó un grito ensordecedor mientras su cuerpo comenzaba a colapsar. Con Borsak derrotado, el equipo se apresuró a completar su misión. Liam activó el virus, y las paredes de la nave comenzaron a retorcerse, como si estuvieran sufriendo. Las explosiones colocadas por Takeshi y Evelyn estallaron en cadena, causando un colapso total en el núcleo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Evelyn, ayudando a Liam a levantarse. Diana los guió hacia el transbordador mientras la nave entera temblaba y se desmoronaba.
A medida que escapaban, miraron por las ventanas como la nave madre, una vez imponente, se consumía en un fuego ardiente. De vuelta en la tierra, el equipo miró el cielo iluminado por los restos de la nave. Habían ganado, pero el precio había sido alto. Diana se sentó en silencio, observando las cicatrices en sus manos. Sabía que la guerra no había terminado, pero ese día, la humanidad había demostrado algo. No somos lo que ellos pensaban, dijo, casi para sí misma. Querían monstruos, y ahora saben cómo lucen los verdaderos monstruos. A su alrededor, su equipo permanecía en silencio, agotado pero vivo. Habían sobrevivido, y eso ya era una victoria.